y el, y el profesor Arias, muy amable, me invita para que vayamos estrenando y vayamos compartiendo con ustedes. ¿Cómo me escuchan? Profe, hay una interferencia fuerte que no deja que se escuche bien. ¿Está algún micrófono abierto? Verificamos, por favor, entonces que estén los micrófonos cerrados, por favor. Me gustaría para iniciar saber quiénes estamos conectadas y conectados. Si por favor va uno por uno y uno por uno ensayando, diciendo su nombre, de qué parte del país está y esto, si les parece así cortitico para saber cómo nos Les vamos. sugiero que lo hagan en el orden de la lista que tienen en la pantalla para que no nos hablemos todos al tiempo. Usted los vaya presentando y de Bueno, pues alguna manera cercanos. la verdad es que en este momento yo estoy en el departamento de Arauca y me estoy conectando desde mi celular para poder tener como la señal de trabajo. Entonces aquí no sé cómo mirar esto. Aquí están ya, sí, perfecto. Por orden de lista, estoy yo. Johnny Pastrana. Hola, Johnny. Aló. No sé qué pasó. Pero ahí lo escuchamos. Si no está Johnny o no, no sé si nos escucha Johnny. Sofía del Castillo. Rafael Cortés. Sí, buenas tardes. Mi nombre pues ya Rafael Cortés, soy el rector del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela, ubicado en el Sumapaz, en la localidad de Bogotá. Y aquí dispuesto a aprender y a conocer nuevas experiencias para enriquecer el proceso académico de mis estudiantes y de mis colegas docentes. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Juan Erazo. Buenas tardes a todos. Estoy desde Pasto y pertenezco al programa Todos Aprender y estoy relacionado con la comunidad indígena Agua en procesos de construcción pedagógica. Gracias. Gracias, Juan. Andrea Navia. Hola, muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras y profesores. Soy del municipio de Bolívar, corregimiento de Lerma, y ya como dijo el profesor, mi nombre es Andrea Navia. Gracias. Germán, buenas tardes, qué pena, regálame un minuto, es que tenía un problema con el audio, no me pude presentar. Mi nombre es Johnny Pastrana, soy del departamento del Nariño, trabajo en una institución en el municipio de Los Andes, en la vereda de Pangús. La institución se llama Institución Educativa Técnica Comercial Pangús. Soy docente hace 3 años y trabajo en el área de ciencias naturales. Muy amable, gracias. Gracias, bienvenido. No sé si ya faltaba también Sofía del Castillo. John Aguirre. ¿Ya? Buenas tardes, ¿me escuchan? Habla John Aguirre, gracias Sergio.
Es que tengo algunos problemas acá con el computador, con el audio. Bueno, rápidamente, mi nombre es John Aguirre, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Estatal y de Turismo. Estoy hablando aquí desde Bogotá y la idea es compartir, bueno, aprender y Se le compartir escucha muy intermitente, John. algo. ¿Mejor ahí? Mejor ahí. Gracias. No, rápidamente para retomar, soy licenciado en Ciencias Sociales, guía profesional de turismo y me encuentro aquí en la ciudad de Bogotá. Gracias. Gracias, John. El Gladiador 99. Pues sí, yo me llamo Yusman Andrés Torres Martínez, que hay problema con el nombre de un correo antiguo y soy del departamento de Bolívar, sí, el departamento y el corregimiento Buenos Aires. ¿Me recuerda? ¿Me dice su nombre que no se le comprendió, por favor? Yesman Torres Martínez. ¿John? Perfecto, gracias. Yesman. Jorman. Ah, perfecto. Gracias, man. Michelle Abril. Buenas tardes a todos, mi nombre es Michelle Abril, soy de la ciudad de Bogotá y estudio en los últimos semestres de licenciatura en inglés y bilingüismo. Y pues nada, muy emocionada de participar de este diplomado. Gracias. Gracias, Michelle. Sergio Ricardo García Perilla. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio Ricardo García Perilla, como decía ahí, tal cual. Soy licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y pertenezco en este momento a uno de los colegios de la Alianza Educativa, egresado de la Pedagógica también. Gracias. Catalina Díaz. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre, bueno, como ya lo dijo el profesor, es Laura Catalina Porras Díaz, no me sale el Porras. Soy egresada de la Universidad de Cundinamarca, estudié licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. En este momento me encuentro en la ciudad de Mariquita, en el departamento del Tolima. No estoy ejerciendo en este momento, pero tengo la mejor intención y la mejor gana de volver a ejercer mi profesión. Y bueno, con la mejor actitud para aprender de ustedes y de nuestros queridos y queridas compañeras. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Fernanda Vanegas. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Vanegas, estudiante de octavo semestre de Pedagogía Infantil de la Fundación Universitaria Compensar. En el momento principal se inició la investigación de la universidad junto con el profesor Giovanni Araujo y con la comunidad Codesicuani de la unidad Bogotá. Fernanda, sí, Catalina, pues. Señor. Gracias. Jacqueline Matallana Rivera. ¿Estás por ahí, Jacqueline? Bien. Daniela Fernanda Muñoz Álvarez. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Fernanda Muñoz. Soy del municipio de Bolívar, Cauca, de corregimiento de Lerma. Actualmente vivo en Popayán. Estoy muy contenta de estar en ese diplomado y pues con muchas ganas de aprender. Muchas gracias. Gracias. Gloria Castaño. Buenas tardes. Mi nombre es Gloria Castaño. Soy egresada de Historia de la Universidad Nacional. En este momento estoy desempleada. Vivo en Arauquita, en la zona rural. Muchas gracias. Gracias. Jesús Abel Daza Matasea. Muy buenas tardes, mi nombre sí es Jesús Abel Daza Matasea, soy docente orientador, trabajo en el corregimiento de Huachicona, Bolívar, Cauca.
Gracias. Y a la expectativa de comenzar este proceso de enseñanza-aprendizaje y para poder aplicar y mejorar cada día en las prácticas. Gracias. Elder Vanegas. Sí, buenas tardes. Yo soy Elder Augusto Vanegas Cañón. Actualmente me desempeño como rector en la Institución Educativa Rural La Esmeralda de Cartagena, Chairá, Caquetá. Y pues me he interesado en el tema, puesto que soy de formación agrónomo, dedicado a la agroecología, y ahora estoy trabajando con un colegio rural en el cual estamos tratando de cambiar las tendencias hacia la ruralidad. Muchas gracias. Gracias, Elder. Sujei Andrea Rojas Villamil. Hola, buenas tardes. Yo soy egresada de la Universidad Nacional, trabajadora social. Actualmente me encuentro viviendo en Madrid y participo de 2 procesos organizativos en una vereda en Los Árboles, acá cerca al municipio, con mujeres extrabajadoras de las flores y con un fondo que se llama Fondo Tierra para Mujeres. Y pues con muchas expectativas para compartir experiencias con otros de otros espacios, con otras personas de otras profesiones. Gracias. Gracias. Lauris Pacheco. Buenas tardes, mi nombre pues es Laura Pacheco, les hablo también de la región de Nariño. Yo soy licenciada en física con énfasis en sistemas múltiples desde la Universidad Pedagógica Nacional, arte, investigación de estudios amazónicos, y fui profesora de un colegio rural indígena en el municipio de Puerto Leguízamo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Orientación escolar, Francisco Londoño. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jimena Calvache, soy orientadora escolar del municipio, de la institución educativa Luis Eduardo Calvo Cano, del municipio de Circasia, Quindío, y con muchas expectativas para participar en este diplomado. Gracias. Gracias. Abril. Está por ahí. Buenas tardes, qué pena con ustedes, no encontraba el micrófono. Mi nombre es Judy Beltrán, soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Me encuentro en este momento en Bogotá, soy profesora de bachillerato, tengo estudiantes de sexto a 11, trabajo con chicos acá en Bogotá y me parece muy interesante ponerme al día en la educación rural porque creo que es posible, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto y se me ha un ruido muy fuerte. No, es mi impresión. Magola Quintana. Bueno, entonces, como les decía, pues creo que es muy interesante, digamos, empezar a generar una conexión nueva de los estudiantes de la ciudad también con el campo y comprender un poco los trabajos que se están haciendo en la ruralidad. Creo que es bastante importante. Aprender para atraer para acá me parece una cosa muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias. Isso. Por querido, mas me que não vai embora, mas Oh, Johnson, don't worry. Ich habe es
Hola, disculpen, ¿quién tiene la palabra en este momento? Nadie, y el profesor no siguió hablando. No sé si tiene el micrófono apagado, pero ya no lo escuchamos. Se fue a tomar café el profesor. Es una presentación autónoma. Bueno, me presentaré yo ya que el profesor salió. Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Gutiérrez, soy licenciada en Educación Preescolar, graduada de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo CIDE CANAPRO. Tengo aproximadamente 7 años de experiencia, de los cuales 4 fueron en la zona rural en una zona rural con estudiantes de primaria. Y pues nada, las para en este diplomado. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Oiga, perdón, no sé qué pasa, pero me había salido de la conversación. ¿Me escuchan? Sí, profe. Gracias, qué pena. Sí, muy bien. Estamos preguntando a Rivero. Sí, hola, mi nombre es Gerardo Riveros, con una amplia experiencia con comunidades campesinas. Soy docente de primaria actualmente en el Colegio Jaime Garzón, ubicado en el páramo de Sumapaz. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Jenny Ardila. No está Jenny. Daniela Moyano ya se presentó, ¿cierto? No, señor. Bueno, Mi nombre es, gracias. Mi nombre es, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Moyano. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica de 9º semestre de la licenciatura de Educación Especial y pertenezco al semillero de Educación Rural en Colombia. Gracias. Lorena Rodríguez. Buenas tardes, soy licenciada en Biología en la Universidad Pedagógica Nacional. Laboro actualmente con la Secretaría de Educación de Arauca en el municipio de Arauquita, centro poblado La Esmeralda, en el Colegio José María Carbonell, como docente de Biología en secundaria. Este colegio se caracteriza por ser de zona rural, entonces la verdad, desde que llegué a Arauca hace 3 años, me apasiona el tema y pues actualmente también participo en la Mesa Nacional de Educación Rural. Galindo Soler. Buenas tardes, mi nombre es Nailodis Carpio. Estoy haciendo una licenciatura en Ciencias Sociales, 1 año de experiencia. Muchas gracias. ¿De dónde eres? Compañera Galindo, ¿de dónde eres? Bueno, queda bien. Franci Aljani Campillo. Me habían llamado
mí. Yo soy Policarpo Galindo. Sí, Policarpo. Bueno, primero yo soy Policarpo Galindo. Estoy participando como asistente, no estoy inscrito y es muy interesante el proyecto. Soy licenciado de la educación y trabajo mucho en el sector de las cooperativas. Ahora estoy por los lados de Acacías con las juntas de comunal. Y ese es mi proyecto. Muchas gracias. Francia Yami Campiño. Hola, buenas tardes a todos. Voy a encender mi cámara a ver si me deja, no sé si quedó visible. Bueno, mi nombre es Franci Campiño, soy profesional en Administración y Finanzas. Actualmente vivo en Acacías, en el Meta. Estoy trabajando ahorita con un grupo de artesanos con los cuales creamos una asociación para resaltar la cultura llanera. Estamos trabajando con gente de veredas y también gente del casco urbano. Y la idea es mirar como desde las raíces de nosotros, a través de la cultura y del arte, cómo podemos sacar adelante un proyecto bien interesante que nace desde lo rural hasta lo urbano, hasta que llegamos a la ciudad. Entonces estamos trabajando con eso y este diplomado es muy interesante y muy apropiado para el desarrollo de la actividad que estamos llevando a cabo ahorita. Muchas gracias. Gracias, Franci. Claudia Patricia Gutiérrez, izquierdo. Buenas tardes, profe. Yo ya me presenté, pero bueno, actualmente me encuentro desempleada. Soy licenciada en educación preescolar, egresada de la CIE, Canapro. Llevo más de 8 años con experiencia pedagógica, de los cuales 4 años fui profesora de ciencias naturales de grados segundos y terceros de calidad de USME. Y vivo en Bogotá. Muchas gracias. Consuelo Romero. Buenas tardes para todos. Soy Consuelo Romero, estudiante de licenciatura en Filosofía, octavo semestre, secretaria del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela en el Sumapaz. Muy contenta de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Daniel Díaz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Darwin Díaz. En este momento soy estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales. Estoy ya en etapa de proyecto de grado y pues la intención es ampliar más mis conocimientos para articularle más saber en el proyecto y pues con ganas de compartir todo mi conocimiento y pues nada, pues aprender muchas cosas del diplomado. Gracias. Gracias. Magola Quintana. Sí, buenas tardes, mi nombre es Magola Quintana. Soy psicóloga y actualmente trabajo y vivo en el Ecuador, con grandes expectativas de este diplomado. Muchas gracias. Gracias. Janet González. Janet. Sí, buenas tardes. Sí, ya, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Janet González. Soy docente del Colegio Rural El Ubal, zona Quinta de Usme. Y pues aquí vamos aprendiendo entre todos esto de la educación rural. Muchas gracias. Gracias. Naiglodis Carpio. Buenas tardes, mi nombre es Naiglodis Carpio, estudiante de la Universidad Tecnológica del Chocó. Estoy haciendo una licenciatura en Ciencias Sociales y un año de experiencia. Muchas gracias. Gracias, Naiglodis. ¿Y de qué parte del Chocó eres? Soy del Carmen del Darién. Uy, cerquita. Luisa Fernanda Castillo Mina.
Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Castillo Mina, soy del departamento del Cauca, municipio de Buenos Aires, vivo en la vereda Brisas de Mari López y estoy encantada de estar aquí en este diplomado. Gracias. Bienvenida. Michelle Abril. Hola, Michelle. Bueno, Michelle intentó. Giovanni Araque. Sí, creo que Michelle tiene problemas con el micrófono, con el audio. Ya, intenta. ¿Ya? Pero... Bueno, le vamos dando espacio a Michelle que solucione su comunicación. Profe Giovanni Michelle, Araque. presentado. Sí, Michelle, por favor. Buenas tardes. Sí. Bueno, ya me había presentado previamente, pero sin embargo lo vuelvo a hacer. Buenas tardes a todos. Soy Michelle Abril, de la ciudad de Bogotá y actualmente estudio licenciatura en inglés y bilingüismo. Y pues encantada de estar en el diplomado. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Giovanni Araque. Hola, buenas tardes. La sesión pasada quizás me vieron por la llamada. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales, con máster en la pedagógica y estoy apoyando pues todo el proceso del diplomado. Gracias. Muy amable. Creo que Policarpo ya se presentó. Es el único que aparece, el último que aparece aquí. ¿Alguien falta, por favor, por presentarse? Sí, yo. Por favor. ¿Cómo están, compañeras y compañeros? Mi nombre es Jacqueline Matallana. Soy orientadora en un colegio en el municipio de Caldas, corregimiento Nariño, en Boyacá. Y pues me inscribí al diplomado porque me encanta el trabajo en las comunidades, con los campesinos, con el sector rural, y siento que debo cualificarme más, también teóricamente, porque pues tengo la práctica, pero fortalecer esa parte teórica y cómo implementar nuevas cosas que de pronto no sé en mi comunidad. Muchas gracias, Jacqueline. ¿Hay otra persona falta? Bueno, bien. Entonces quiero comentarles nuevamente para los que se vincularon finalmente. Yo soy Germán Bedoya. Yo soy campesino colombiano. Soy de Líbano, Tolima. Inicié mi proceso de lucha por allá en los años 90, cuando la crisis cafetera. Participante activo y dinamizador de los primeros paros cafeteros que se realizaron en el 95 en esa región cafetera. También tengo la fortuna de haber sido uno de los fundadores del Coordinador Nacional Agrario de Colombia. Y toda mi vida, desde esta época, se la he dedicado a la lucha campesina. En ese sentido, viendo sus perfiles, me enorgullece compartir con mujeres y hombres con tanta sabiduría, con tanto acumulado que esperamos a partir de este diplomado establecer mayores lazos de amistad, de intercambio, de aprendizajes, de enseñanzas. Es para mí un honor compartir con ustedes. Y voy a hablar mucho más desde la experiencia campesina, mucho más desde lo que he venido aprendiendo, he venido haciendo, y queremos como ir compartiendo con ustedes algunas pautas en este diplomado frente al tema de las condiciones de las poblaciones rurales y la participación en la escuela, en estos procesos comunitarios. Pues me siento honrado
Y con el permiso de ustedes, pues yo siempre le pido eso, permiso a ustedes y permiso a la Madre Tierra, a la energía de los universos, a nuestro Padre Celestial, para que aprendamos mucho y para que esto que hoy iniciamos con bastantes expectativas se llegue a buen término y contribuya para nosotras y nosotros, pero también para las comunidades. Bien, si vamos a hablar de los campesinos, me gustaría que en 10 minutos, es un tema muy grande, muy áspero, muy fuerte, intentemos pensar qué es ser campesino. Si alguno de ustedes, por favor, me ayudan, qué noción, qué concepto tienen, así cortico, para que vayamos pensando si lo que se propone desde la vía campesina está o ustedes tienen algunos elementos nuevos. Quien quiera, por favor, cortico. ¿Qué es ser campesino? Bueno, yo creo que ser campesino es tener un sentido de pertenencia, amor, cuidado y protección de ese campo donde nacimos, de donde somos. Es un trabajo comunitario, es amistad, es ser buen vecino, es pensar en el otro. Qué bonita, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Sí, para publicar. Sigue Sergio, luego sigo yo. Bueno, sigo entonces. Mira, ser campesino para mí es un orgullo. Es de las cosas más hermosas que puede tener el ser humano. El ser campesino le representa una posibilidad de encontrarse la persona con su ancestro, con su tierra, y generar una relación con ella. En ese sentido me parece que es lo más lindo, lo más bonito que puede existir, y por eso cada día, por ejemplo en esta época de pandemia, es donde se identifica el valor del campo y de las personas que viven allí, no como esas pobrecitas, sino como esas grandes gentes que viven allí y que nos hacen sentir orgullosos de ser campesinos y de ser colombianos. Eso es para mí ser campesino. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Bueno, pues yo soy un tipo meramente citadino, ¿sí? Pero digamos que de chiquito fui mucho al campo. Y para mí, pues el campesino, literalmente hablando, sería la persona que nace y se cría en el campo, ¿sí? Eso sería como la forma más simple de decirla. Pero definitivamente comparto la idea de Policarpo, que dice, pues, que genera una relación estricta entre todo lo que produce nuestra madre tierra y pues lo que nos nutre a nosotros, ¿no? Lo que nos llena a nosotros. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dos más? Yo, profe. Por favor. Para mí se divide, o pues no sé, siempre he tenido ese dilema y pues lo he expresado en varios espacios. Para mí la persona campesina es quien se dedica directamente a las labores del campo, a la producción agrícola o pecuaria. Y es diferente a quien es rural. La persona rural es quien vive dentro del campo, pero no se dedica a las actividades netamente campesinas. Por ejemplo, quienes viven en las partes de pueblo, en el puro pueblo, y que su actividad no es campesina, no es de producción agrícola ni de labrar la tierra. Esa sería una persona rural. Y la campesina es la persona que se dedica netamente a la producción agrícola o pecuaria.
Gracias, interesante debate. ¿Otra persona más, por favor? Yo, profe. Por favor. Para mí la palabra campesino es una palabra poderosa, porque cada vez que yo escucho la palabra campesino pienso en un ser con conocimiento, con sabiduría, que con trabajo y con esfuerzo logra producir alimento de la tierra, algo que no tenemos los citadinos, algo que nos hace falta reconocer. Y es eso, la grandeza de esas personas laboriosas, de las personas humildes que con esfuerzo y trabajo diariamente la luchan y la guerrean para producir alimento para nosotros, las personas de la ciudad. Entonces, pienso que ustedes como campesinos se merecen todo nuestro respeto y esperamos que en este diplomado logremos nosotros aprender a valorar ese gran trabajo que realizan ustedes. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bien. Entonces, el debate siempre ha sido mucho entre académicos, entre estudiosos e investigadores sobre la tierra, sobre la situación rural, sobre la situación agraria. Sin embargo, alguien habló con mucho, bueno, cada uno y cada una, ¿no? Pero alguien habló de mucho sentimiento de lo que nos enorgullece ser campesinas y ser campesinos. Creo que eso es una de las primeras grandes cosas que nos marcan, que nos hacen reconocernos y sentirnos como tal. En alguno de los escritos que hemos trabajado decimos algo como esto: somos hombres y mujeres que vivimos en el campo, producimos alimentos, fortalecemos la economía campesina, defendemos y protegemos nuestra madre tierra, tenemos costumbres y tradiciones que enriquecen la cultura, la dinámica territorial y la diversidad del país. Creo que esto lo escribimos en alguna situación para conmemorar el Día del Campesino. Sin embargo, ustedes saben que el campesino en Colombia no estamos reconocidos constitucionalmente y la pelea que estamos dando es fuerte por ese reconocimiento político, como sujetos y sujetas políticos. Y a nivel global, la Vía Campesina, que es la organización, la única, y la que aglutina a campesinas y campesinos de todos los continentes, se logra instaurar en las Naciones Unidas ese concepto del derecho del campesino, y se estipula la Carta de los Derechos del Campesino. A la hora de votar, el gobierno colombiano se abstuvo de hacerlo. Cosa rara, ¿no? Y la definición de campesino que se emplea desde esta carta y desde lo que hemos trabajado también como Vía Campesino, se refiere a que un campesino es un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Coinciden con lo que cada uno y cada uno de ustedes manifestó. Pero también trabajamos la tierra por sí mismos. Y la mayoría de nuestra dependencia económica está en el trabajo de la familia y en pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos estamos tradicionalmente integrados en las comunidades locales. Cuidamos el entorno local, pero también los sistemas agroecológicos. Eso se va definiendo y es en lo que hemos llegado como en un consenso mundial. Pero también dice que se puede aplicar, esta carta dice que se puede aplicar a quien se ocupe de la agricultura, la ganadería, las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares en la zona rural. Y de lógico que el concepto de campesino o campesinado recoge e incluye
a los pueblos originarios. En este momento nos estamos refiriendo a las comunidades indígenas, afrodescendientes, pero en el África, donde la mayoría de la población es negra, pues, se reconocen como campesinos como tal. Pero también se reconoce a los campesinos sin tierra, o sea, aquellos que peleamos o pelean por la tierra, o que solamente tienen sus manos para trabajar. En el caso de Colombia se llaman cosecheros o trabajadores, inclusive los mismos raspadores. Entonces todos los que tenemos agrícolas, a las familias agrícolas. ¿Aló? Profe, qué pena, se fue hace como unos 15 segundos. ¿Perdón? Se fue hace como 15 segundos, qué pena. ¿Me perdí como 15 segundos? Sí, se escuchó entrecortado, pero ya volvió. Ah, perfecto. Entonces hablábamos eso, cómo los trabajadores agrícolas con poca tierra o sin tierra somos campesinos, son considerados también campesinos y campesinas. Pero también esos pequeños pescadores, los artesanos en el mercado local y los que trabajan son considerados también campesinos y campesinas. Y los cazadores y recolectores, que tienen como subsistencia, son considerados campesinas y campesinos. Es una cosa que abarca impresionantemente a muchas gentes, a muchas habitantes del campo. Pero sin embargo es eso, algo que nos caracteriza es el orgullo de ser campesinos, como lo decía compañeras allí, pero también la producción de alimentos. Y lo que estamos peleando y en lo que estamos trabajando es en la producción agroecológica, una situación que tenemos que encarar en el país. Bien, ¿algún aporte, alguna pregunta? Por favor. Sí, Policarpo Galindo. Para mí hay algo que me gustaría complementar, y es que el campesino es ese ser que tiene muy en su contexto, en su actuar, el equilibrio, busca la sostenibilidad del planeta. Son cosas muy importantes que hoy el ser humano está olvidando y que poco a poco vamos deteriorando nuestra casa vista como nuestro planeta. Entonces no hay una preocupación, porque hoy puedo vivir, pero mañana nuestros hijos no sabemos qué le vamos a dejar. Entonces en esa parte me parece interesante el papel del campesino, que es muy responsable y busca siempre cada una de sus acciones tienen una consecuencia posterior con el sistema planetario. Ese es mi aporte. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Después de cuando se hizo un censo nacional en el que no les incluyeron a los campesinos y campesinas, aunque mucho más desde el departamento del Cauca se peleó para que se lograra incluir, que nos censaran como campesinos y campesinas, no fue posible. Se interpusieron algunas acciones legales y finalmente el DANE ha tenido que ir incluyendo en algunas de sus encuestas sobre los campesinos y campesinas. Y en la última encuesta de cultura política del DANE que se realizó en el 2019 arroja unos datos que son muy interesantes. En Colombia, el 31.8, según esta encuesta, ¿no? El 31.8 de la población encuestada se identifica como campesina. O sea que es un muy buen número, ¿no? En el departamento del Cauca, veo que hay bastantes caucanas y caucanos aquí participando, el 48.7 se reconoce como campesina y como campesinos. Mientras que por acá en el oriente del país, el 44.3% se reconoce. Y en el Pacífico también se reconoce el 34.3%
el 34% como campesinas y campesinos. En la región central, el 36.4%. El Caribe, el 34.2%. Y miren que en Bogotá, el 10% se consideran campesinas y campesinos. Me llama mucho la atención eso de Bogotá, ¿no? Porque uno diría, cambian las cosas. Sin embargo, lo que uno pudiera pensarse es que Bogotá ha sido la receptora en su gran mayoría de miles, quizás de millones de campesinas y campesinos que, aunque hayan perdido la tierra por este conflicto armado, no se pierde la identidad, no se pierde el amor y el sueño por retornar al campo. Entonces esta encuesta es bastante interesante. ¿Qué opinan como de estas cifras que estamos en los Daldanen? ¿Qué les hace pensar? Es que es un gran número como para no tenerlo presente. Según lo que nosotros estábamos hablando ahorita con respecto al gobierno, del desconocimiento digamos, del ser campesino, es un gran número como para no tenerlo presente. Entonces, eso es preocupante. Sí, tremendo. Pero miren que también quiero compartirles otras cifras ya para irnos metiendo en el tema de la educación en el campo. En el campo, de acuerdo como a esta misma encuesta de cultura política, de este 30 y pico por ciento, 31 punto y pico por ciento que nos identificamos como campesinos, el 8.4% de esta población de 18 años y más no sabe leer ni escribir. Es bastante, ¿no? Entonces hay un alto índice de analfabetismo. Y siempre se tiene claro que el nivel educativo en la ruralidad es bastante inferior al de las ciudades. En su calidad, porque no hay acceso a tecnologías, porque no hay acceso a comunicaciones, porque hay escuelitas que la compañera del Chocó, la compañera seguramente no conozco muy bien para abajo, para los que están del Caquetá o aquí mismo en Arauca, muchas veces los profesores que son contratados los contratan a medio tiempo y esos contratos llegan después de abril, con muchas dificultades para que puedan llegar a sus escuelas a enseñar. Entonces hay unas dificultades bien bravas en ese sentido. También hablan que el Ministerio de Educación tiene un promedio, de acuerdo con el Ministerio de Educación, las personas matriculadas en zonas rurales cuentan con 6 años promedio de educación, mientras que con la ciudad, en las zonas urbanas, tienen 9.6 años de educación. O sea, nosotros llegamos muchas veces hasta quinto primaria, máximo primero bachillerato, como lo llaman, y ya de ahí para adelante no siguen, no seguimos estudiando. Ahora miramos un poquito más por eso de la accesibilidad, por eso de la asequibilidad, de la adaptabilidad, de la aceptabilidad, cómo se manifiesta en el campo. Pero también para el año 2018 y ahora con este COVID quedó mucho más reflejado la diferencia que hay entre el campo y la ciudad. Según el Ministerio de las Telecomunicaciones, para el 2018 solo el 10% del territorio nacional contaba con conexión de internet. Y ahora quedó develado. Muchos niños no están yendo a la escuela, no están recibiendo clases, no hay forma de estudiar porque no hay acceso a las comunicaciones. No hay una buena comunicación, no hay buena conexión con el internet, o es demasiado costoso, o la señal no existe. Entonces se juega como fuertemente con eso. Ahí están como las cosas de dificultades que se tienen. Y en ese sentido, sí me gustaría mucho que nos refiriéramos
un poco más a lo que el gobierno viene, o a los planes del Ministerio de Educación va trayendo como para el campo. Y vienen ahí a surgir como preguntas, me gustaría como escucharlos. ¿Cómo están en algunas de estas regiones campesinas, o de lo que ustedes han conocido, han investigado, qué conocen de la asequibilidad o de la disponibilidad de acceso a la educación en el campo? ¿Qué hay? Por allá, por el Chocó, donde la compañera está, por allá, por aquí, por Arauca, donde los compañeros están, allá en el Sumapaz. ¿Cómo está esa asequibilidad para que los jóvenes o los campesinos y campesinos accedan a la educación? Me gustaría que compartieran como de lo que ustedes saben, conocen. Profe, quiero rápidamente contar la experiencia en Sumapaz. ¿Me escucha, profe? Perfecto. Siga, Gerardo. Sí, miren, en Sumapaz, localidad 20, históricamente sucedía lo que usted remitía. La mayoría de estudiantes, campesinos, hijos de campesinas, niños y jóvenes cursaban hasta primero, segundo, tercero, máximo a quinto de primaria. Algunos que tenían posibilidades y tenían la iniciativa de continuar sus estudios de bachillerato iban a los municipios vecinos, Cabrera, Fusa, Pasca, algunos a la ciudad, pero muy pocos. Ya a medida que la organización campesina fue exigiéndole al Estado, pues en el marco de ese conflicto que también nos privó de mucha inversión estatal y mucha presencia estatal, se lograron recursos y se logró avanzar en la construcción de colegios, primero unidades básicas que nos brindaban el bachillerato hasta 9º grado, y luego logramos avanzar hacia la educación media y hasta convertir actualmente a los colegios en bachilleratos técnicos. También hemos logrado implementar desde hace varias décadas la educación para adultos, para aquellos jóvenes o adultos que se retiraron, que no pudieron continuar en la presencialidad de la jornada regular, y ellos estudian de acuerdo a las condiciones de cada colegio, los sábados, los fines de semana, en otras jornadas nocturnas. Y donde tenemos la dificultad grande es en la continuidad de la educación técnica y superior, porque ahí sí los pocos que pueden deben salir del territorio, aunque actualmente hemos hecho un convenio con la Universidad Nacional y se implementó desde hace varios años algo que se llama el PEAMA, ¿sí? Con algunos programas de especialidades que tienen que ver con el campo, pero es ahí donde tenemos también una dificultad grande, que los jóvenes no quieren estudiar carreras afines al campo, los hijos de los campesinos, y eso ya nos invita a la reflexión quizás filosófica, antropológica, política, teológica. ¿Qué está sucediendo? Quizás es debido a las políticas de abandono hacia el campo, y el joven ve que ser campesino no es reconocido, no es valorado, y mucho menos va a ser un proyecto de vida seguro para ellos. Quizás por ahí analizamos la situación. Y lo otro es que sí, como educador, autocríticamente lo digo, con el discurso, con las actitudes, a veces nosotros inclinamos a que esos niños y esos jóvenes no permanezcan en el territorio, porque se atreven a decir a algunos maestros que el campo no es futuro para ellos. Entonces, esta discusión sí hay que ahondarla en la... Bien. Definitivamente lo que tenemos es que fortalecer y no debilitarlos. Era ese como mi aporte, compañero. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más? Una compañero de regiones, por favor, por allá.
Buenas tardes. Rafael, buenas tardes. Muy bien, un poco complementando lo que acaba de decir Gerardo, nosotros pertenecemos a colegios cercanos en el mismo páramo, en la misma localidad de Sumapaz. Pero tal vez una de las cosas más sencillas que tiene el hecho de tener una educación homogenizada, una educación estatal, es que se ha ido perdiendo la identidad del territorio. Entonces creo que estos ejercicios nos permiten un poco refrescar la parte conceptual de lo que es la ruralidad, porque la cercanía que tenemos nosotros con la capital, en vez de convertirse en una ventaja, se convierte en una desventaja para el proceso de defensa y reivindicación de la cultura campesina. Otros colegios, los dos colegios hemos estado muy preocupados por hacer esa defensa campesina, por hacer el reconocimiento a esas luchas agrarias que siempre se han librado en el territorio. Y ahí nacen los ejercicios pedagógicos que más adelante tenemos la posibilidad de poderlos compartir con ustedes y también aprender y reaprender sobre los procesos rurales. Yo trabajar en las rurales en la parte del Amazonas y uno es una diferencia abismal desde la infraestructura y desde las dinámicas propias de la educación en relación a la ruralidad. Entonces, uno ve que hay sobre lo que es la ruralidad con relación a los pisos térmicos y esa diferenciación y que se hace desde ese punto de vista es lo que permite ver que en Colombia hay tantos pisos térmicos igual número de ruralidades. Entonces es muy difícil tener una política estandarizada de ruralidad pues por la variedad que tenemos. Entonces este ejercicio nos permite conocer un poco la ruralidad de los compañeros del Cauca, de Huila, que es muy bonita. Entonces, esos son de pronto lo que nosotros vamos a encontrar y nos va a enriquecer el reconocimiento de las ruralidades a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Ha tocado unos temas bien interesantes de la diversidad que tenemos y la necesidad de una política para cada una de estas realidades. ¿Alguien más? Bueno, yo desde Boyacá estoy justo a la entrada del occidente boyacense, entonces todo un trasfondo de violencia por la zona esmeraldífera, una mentalidad de conseguir dinero, entre comillas, fácil, trabajando en las minas, modelos de esmeralderos con mezcla de narcotráfico, aunque estamos un poco lejanos, muchos, sobre todo los varones, ese es el modelo que tienen como de autoafirmación, sus padres o algunas personas que presumen que son adinerados. Esto afecta muchísimo su compromiso frente a continuar la educación, porque si personas que no han terminado la primaria han logrado conseguir dinero de esta manera, pues ¿para qué yo voy a una universidad o para qué estudio? Ese es un aspecto. Otro, chicos y chicas con mucho sentido de pertenencia a su territorio, pero temerosos por qué va a pasar cuando terminen el bachillerato, a dónde van a ir, qué van a hacer. Necesariamente entonces piensan o en ser soldados de la patria, policías, o ir a trabajar a las ciudades en lo local. Todo eso también es un factor desmotivante para los chicos y las chicas. Ya una percepción muy personal que he tenido en ese tiempo y es pues un sistema educativo un poco mediocre, basado en unos estándares nacionales que no se diferencia en nada. Yo iba de Bogotá y veo los currículos y los derechos básicos de aprendizaje y etcétera, comparados con los de un sector campesino y un sector rural estandarizados, ¿no?
Entonces, pues eso muestra que realmente estamos muy lejos de transformar esa educación. Y lo último, pues mucha mediocridad en nosotros los docentes, y con respeto de los que se están formando para docentes y los que ya son, pero un estatus ahí de que ya como que logré mi sueldo y mi pensión y de aquí nadie me saca, entonces lo mismo me da blanco que negro, y eso me ha aterrado mucho, mucho de la realidad de la educación boyacense. Entonces, docentes un poco mediocres, ¿cuál es el resultado y la transformación pues que podemos realizar? Ahí es un interrogante grande donde yo me incluyo porque también estoy dentro del gremio, fácilmente puedo caer en esa postura. Gracias, Jacqueline. Me gustaría escuchar más opiniones, por favor. Está interesante. ¿Cómo lo ven por allá, por Nariño, por el Cauca, por Arauca? Muy buenas, pues Jesús. por acá tenemos, digamos, el mismo problema, y parte de eso pues es algo que se ha venido debatiendo, y es la educación siempre ha sido descontextualizada, porque quizás nuestros modelos de educación nunca hemos detenido a pensar nuestro territorio ni nuestra identidad, sino que todo ha sido copiado. Es más, desde las mismas ciencias sociales, ustedes mismos, no sé si se habrán enterado, a usted y a mí nos educaron con un sinnúmero de mentiras, cuando a la verdad nosotros fuimos invadidos, saqueados. Entonces, el modelo de educación que está implantado es netamente dedicado a la parte del consumismo, del comercialismo, y donde poco importan los principios, los valores del ser. O sea, los mismos fundamentos que tiene la educación están ahí puestos. Los 3 pilares fundamentales sobre los cuales se reglamentan los currículos siempre están de primero el saber, el hacer, y de último está el ser. Por eso es que usted en los currículos de los colegios, usted mira por ejemplo, la ética, el arte, las mismas ciencias del deporte, como vulgarmente le llaman materias de relleno, ¿sí comprende? Entonces, desde ahí radica el problema, ¿sí? De que nunca se ha pensado, y hasta que no nos sentemos a buscar nuestra propia identidad, a construir el país que nosotros queremos, y para eso tenemos que pensarlo y comenzar a poner los fundamentos nosotros. Porque todos los modelos educativos, uno no se va a decir mentiras, todos son copiados. Vienen parte de Francia, parte de los Estados Unidos, todo así. Y nunca se ha dicho, vamos a hacer un estilo de aprendizaje contextualizado. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se educa para un sistema imperialista, ¿sí? Donde lo importante es la economía, ¿qué sucede? El ser vale pito y medio. Por eso es que un muchacho, y perdónenme la expresión, un muchacho, una muchacha, no se le da nada. Antes ellos se les convierten, como nos metieron a usted y a mí, tal vez a través de las ciencias sociales, digamos, el Sebastián de Belalcázar, bueno, todos los llamados conquistadores como héroes. Hoy en día la gente, si usted se da cuenta, eso por todas las zonas rurales. Entonces, ¿qué quieren ser muchos muchachos y muchachas? Ser Pablo Escobar, ser Gonzalo, y es un proceso que usted lo ve en el inconsciente casi colectivo, ¿sí? Entonces, mire que desde ahí tenemos que pensar. Por eso me llamó a mí la atención este diplomado, porque se decía una educación desde la ruralidad, o sea, desde el campo, para el campo, o sea, porque para mí es eso, ¿no? El campesino es un hombre, es una mujer que vive del campo y para el campo, y que se deleita en estar en ese espacio territorial que le brinda y le da todo lo necesario para vivir dignamente. Entonces,
¿qué sucede? El modelo de educación a usted le dice, no, estudie y el fin es que entre a la universidad, pero ¿qué pasa? En la universidad, allá ya se vuelve con mentalidad ya mercantil, que tanto ese niño o esa niña que se fue a la ciudad ya no quiere saber nada del campo. Entonces, ahí está el problema, dijeron, del asunto, y desde ahí tenemos que comenzar a repensar y a volver a poner las pautas para establecer unos currículos y unos pilares de la educación donde se comience del ser, el saber y el hacer, porque pues un hombre, como dicen, que no conoce su historia, va a volver a repetir esos procesos. Y entonces por eso es que hoy en día usted, si usted se da cuenta, ve hasta una las canchas, nos las dicen, o los barrios, que por decir un ejemplo, que el barrio Luis Carlos Galán, que el barrio Sarmiento Angulo, entonces mire que son cosas que las vemos como algo que chévere, aportaron, hicieron una cosa, pero no se dan cuenta del trasfondo del inconsciente colectivo que están sembrando en nuestra niñez, en nosotros adultos y aún en nuestros adultos mayores. Entonces, desde ahí es que tenemos que comenzar a replantear todo esto. Gracias. Gracias, Jesús. Dos más corticas, por favor, y continuamos. Bueno, mi nombre es Laura. Les voy a contar un poco sobre la experiencia en el internado rural indígena Dionia Safia. Este internado rural está en los límites entre los departamentos del Amazonas y el Putumayo. Pues, ¿cuál es la percepción de la educación rural indígena? Esta ha sido mediada a través de las organizaciones indígenas que han concertado con el Ministerio de Educación sobre las prácticas y los métodos y los currículos que se deben establecer al interior de los colegios rurales. Y estas organizaciones son ONIC y ASILAB. Particularmente en el municipio de Puerto Leguízamo está regulada por la asociación ASILAB, y son ellos quienes dan como vía libre a los colegios o centros educativos que pueden ir alrededor del río Amazonas y el del río Putumayo, porque no todos los colegios alrededor formados en la ribera tienen 50 estudiantes, no, son poblaciones muy pequeñas, y son poblaciones tan pequeñas que oscilan entre los 30 a 20 niños. Y las edades de estos niños son diversas, cosa que los currículos y los planes de estudio se llevan como hace unos siglos, o se llevaba la educación que se llama multigrado. Y particularmente les voy a hablar les voy a acercar un poquito más hacia el internado donde yo trabajo y trabajé. Nosotros llegamos allá por acercar a los chicos y en general pues a varios compañeros de mi universidad como profesores hacia la práctica, y llegamos con un programa de pre-ICFES popular. ¿Para qué? Para fomentar entre los jóvenes el acceso a la educación superior. Pero al estar inmersos en ese territorio, pues vimos muchas falencias, porque al llegar vimos esto del multigrado y pues puedes compartir un aula de clases con estudiantes de 18 años que no saben escribir ni leer, a estudiantes de 5 años que inician en el aprendizaje. Entonces, la escuela se reunió los poquitos profesores que tenía, y dijo: nosotros vamos a seguir los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional con su educación occidental, pero el énfasis va a ser en la rehabilitación y en un fortalecimiento de nuestra cultura. Entonces, todo el plan de estudio se volcó hacia las prácticas y la cosmogonía del pueblo Murui.
Ya años que han pasado desde que llegamos con nuestro PREICFES, pues hemos podido hacer convenios con otros centros educativos en la ribera de los ríos y seguimos viendo las mismas problemáticas, ¿no? Ya esta vez son más estudiantes en los colegios, porque también depende de la infraestructura, no se deja de lado. En el colegio donde trabajé y apoyo algunas labores, solo se tenían 4 salones y un laboratorio de física y de química que se logró pues con apoyo internacional. No sé, creo que eso es lo que había preparado para esta intervención cortica. Muchas gracias. Gracias, Laura. Una última frente a este tema y vamos continuando. Bueno, yo quiero comentar un poquito la experiencia. Yo soy colombiana, por supuesto, que ahora vivo en el Ecuador, pero soy del norte de Santander, específicamente del Carmen, corregimiento en Guamalito, norte de Santander, y soy nacida en una vereda que se llama Astilleros. Soy orgullosamente campesina, me encantan mis raíces, por eso cuando voy a mi tierra, pues también me doy la pasadita a visitar esa casa, ese lugar donde nací, donde me eduqué, donde desde allí salí a mi vida. Digo yo que el campo y la educación del campo sigue siendo mediocre, sigue siendo la educación no tan favorable para el campesino, como orgullosamente también me llamo. Entonces, tenemos la experiencia de que en estas veredas nos envían profesores de las ciudades con mentalidad de ciudad, con mentalidad de otro estilo, menos del campo. Entonces, yo afortunadamente, mi profesor de primaria fue un campesino. Por supuesto, su identidad campesina nos la transmitía también a nosotros como estudiantes. Entonces creo que eso ayuda a arraigarse ese ser, ¿no? De dónde somos, el amor a la tierra, que ser campesino no es un pecado, sino un orgullo. Pero ya después fueron llegando nuevos docentes y estos ya llegaron con otra mentalidad, como decía una persona que participaba, y es el que el campesino tiene que salir, que el campo no sirve, que el campo, aunque si ya nos preparamos de universidad, pues igual, ¿no? Hay que salir a buscar otro ambiente ya dentro de la ciudad, de donde a cada uno se nos coloque o nos coloquemos. Pero yo resalto es cómo el campo sigue siendo todavía alejado de los proyectos, de la iniciativa del gobierno. Entonces, creo que si del campesino salen docentes, seguiremos sembrando y seguiremos cultivando esas raíces propias del ser campesino. Y pienso que eso debería ser y ya deberíamos apuntar todo, ¿no? A que los docentes, que nos preparemos como campesinos para trabajar en el campo y ayudar a arraigar al campesino su ser, sus raíces y lo que es. Eso quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Bien, mire que hay unas impresionantes testimonios y reflexiones frente al tema de la educación. Y ahí tocaron ustedes varios temas, en lo que se refiere a la asequibilidad o adaptabilidad, disponibilidad, perdón, al acceso a esta educación o a la adaptabilidad. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos dicen en Colombia los informes del Ministerio de Educación, pues en Colombia cumplimos. Todo el mundo tiene disponibilidad para que se eduque. Hay escuelas en yo no sé cuántas partes y profesores en yo no sé cuántas partes y nos dicen que están cumpliendo con la política de educación, y que todo el mundo accede
prácticamente a la básica primaria, algunos hasta el bachillerato, como lo mencionaban ustedes mismos, pero ya a la hora de llegar a la universidad, pues las universidades están disponibles, pero ¿podemos tener acceso a ellas? Y en muchas partes del país nos dicen que la educación es gratuita, pero en otras partes realmente eso no está gratuito, hay que pagar subsidios, hay que ir pagando, nos piden cuotas para determinadas cosas, o porque no hay transporte, porque no hay alimentación. Entonces, hay un problema ahí de acceder ya en lo que tiene que ver con lo económico. En lo físico también lo vemos, en el campo miramos cómo las distancias que tienen que recorrer campesinas, niñas campesinas, campesinos, indígenas, afrocolombianos, son enormes. Y navegar ríos, pasar carreteras, caminar, y a veces eso no lo tienen en cuenta como tal. O el mismo conflicto restringe que se puedan mover para llegar a las escuelas. Es bastante difícil la situación. Pero también hay que mirar cómo no hay medios necesarios. No hay acceso como lo decíamos hace rato, a la radio, no hay acceso a la televisión, no hay acceso a los computadores, no hay acceso a la tecnología, que en otros países del mundo, como ustedes lo mencionaban, lo tienen, y del cual han copiado muchos de los estándares también de lo que se llama la escuela nueva. Entonces esa accesibilidad se ve cada día más difícil. Y esa accesibilidad curricular y pedagógica a veces no van de acorde con lo que se necesita para los campos como tal. No hay posibilidades de aprender, inclusive de comprender o de profundizar en discusiones, en temas. Es una educación que va siendo, me están diciendo que nos están educando, pero realmente no la hay. Hay otras cosas que se refieren mucho y que en el campo se notan bastante y tiene que ver con la adaptabilidad. No tienen en cuenta a veces las lenguas. Hay comunidades, los compañeros que están del Chocó, los que están de aquí del oriente, los que están del suroccidente, saben cómo las lenguas indígenas, en este caso, no las tienen en cuenta. Y le van enseñando a los niños desde pequeñitos en el idioma, en el castellano, desconociendo lo que tiene que ver con la lengua, con la cultura, inclusive con esas metodologías de aprendizaje. Hay que tener en cuenta, y muchas veces no lo tienen en cuenta, les interesa que se cumpla un horario de 7 a 12 o de 8 a 1, pase lo que pase. Pero también hay que mirar cómo está el clima, lo que ustedes mencionaban, cómo está la edad, y algo que es bien difícil en la educación para las colombianas y colombianos en el campo es el tema del género. O sea, ese tema nunca lo tocan. No hay un empoderamiento hacia las mujeres, no hay un empoderamiento, al contrario, se recrean muchas prácticas machistas desde esa misma escuela, desde los mismos educadores y educadoras, y no vamos a cambiar como muchas cosas en ese sentido. Creo que también hay que, esas dificultades se profundizan para que los alumnos se sientan, o los muchachos, o los que quieren aprender a estudiar o a ir a estudiar, se sientan cómodas y cómodos, porque a veces no hay acceso al agua, a veces no hay energía eléctrica, no hay transporte. Entonces, eso también dificulta y hace que esa tasa de analfabetismo que tenemos se crezca o se mantenga seguramente en números más altos de los que nos dicen los censos por todas estas condiciones. Y lo otro también tiene que ver con estudiar para qué, lo que ustedes decían, esa aceptabilidad. Los muchachos dicen, bueno, ¿qué estudiamos? ¿Y la educación para qué? Y hoy estamos viendo que lamentablemente muchas de estas carreras, mucho de la educación y mucho del pensamiento que nos han metido nuestros padres es que yo quiero que mi hijo estudie para que no sea como yo. Yo sí quiero que mi hijo sea un profesional, o mi hija, y sea un berraco o una berraca. Y ser un berraco y una berraca, o sea una profesional, es que terminen su bachillerato, hacen algunos de los esfuerzos inalcanzables para que el joven y la joven estudien en la universidad y después se vayan a trabajarle a una multinacional.
Entonces también a veces desde nuestras mismas casas y desde la misma concepción de que nos han metido como que el campo no vale la pena, es mejor que el muchacho estudie y se vaya para la capital y se vaya a trabajar y a producir y nos mande platica. Hay bastantes cosas como que nos llevan ahí a pensarnos en ese qué hacer. La otra también es pensarnos lo que algún compañero creo que decía, y la historia, ¿quién la cuenta? La historia, ¿quién la cuenta? Hablaban ahora del ejemplo de Belalcázar, inclusive esta acción que salió por Noticias Fuerte de la tumbada de la estatua de esta ya del Morro en Popayán, y de lo que ello conlleva. Entonces, ¿cómo nosotras y nosotros pensamos en contar la propia historia? ¿Cómo podemos hacer desde las organizaciones, desde el campo, nuestros propios proyectos educativos? Sin embargo, sí hay cosas que el Estado tiene que cumplir, y se notaron mucho más ahora en esta pandemia. Muchas organizaciones campesinas le dirigieron una carta al presidente Duque, pidiendo que para este tiempo de pandemia, esa carta creo que fue enviada por allá por marzo, por abril, cuando ya comenzaba la pandemia fuerte, era que las familias rurales tuvieran un paquete de datos, que tuvieran acceso a celulares, que tuvieran acceso a tablets, que tuvieran plataformas, que hubiera un seguimiento en cómo educar y sensibilizar frente a todo el tema de lo que tenía que ver con la pandemia mismo para enfrentarlo. Sin embargo, esto no se dio, y muchos jóvenes hoy, como lo decía ahora rato, siguen sin educación y este año prácticamente está perdido. Pero bien, me gustaría que vamos a darle 10 minuticos para que ustedes compartan un poquito más de esas propuestas pedagógicas o de esas propuestas de educación que han venido desarrollando en el campo. ¿Cómo consideran ustedes debe ser esa educación para campesinas y para campesinos? Les pediría el favor a los que no han hablado, tengan la prioridad. Hola. Bueno. Elder o Lorena. Sigue Lorena. Vamos a darle a Lorena y luego sigue Elder, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, en la zona donde yo me ubico, en el departamento de Arauca, pues es tradicionalmente ganadero, también de siembra de cacao. Cuando llego a la región araucana, siendo citadina, pero hija y criada por campesinos, sí hay, digamos que un desarraigo a la tierra, al trabajo de la tierra. Y digamos que en estas zonas de los llanos orientales el trabajo, aunque todo el tipo de trabajo campesino es bastante arduo, es fuerte, también genera un inconformismo a la manera como el exterior visualiza el campesino. Siempre y por décadas, yo creo que por siglos se ha considerado que el campesino es bruto porque no se ha educado y porque la única forma de educación o de saber aprobado es aquel construido desde la academia. Pero no ese saber construido desde lo empírico, y el saber tradicional no se considera como un saber importante, y eso también hace que se desacredite ese saber valioso del campesino, del labrado de la tierra. Desde el contexto rural en el que me encuentro, aunque son pequeños centros poblados, la población que llega acá es de las veredas, y son veredas que son bastante retiradas. Estamos hablando que a mí me llegan estudiantes que en las rutas escolares tardan cerca de 1 hora de viaje, de trayecto, para llegar a la escuela. Y digamos que esta pandemia ha sido, por un lado, una perspectiva obviamente negativa frente a todos los sistemas educativos, pero también la gran evidencia de la descontextualización en la educación y la inequidad de la misma. Digamos que los currículos nacional está totalmente descontextualizado, ¿no? Aquí tenemos un currículo para todos los contextos, más no diversos currículos que se ajusten a cada contexto. Y digamos que esa es una de las grandes negativas. Y digamos que dentro de las propuestas que uno trabaja desde el aula, empieza a mirar
por donde primero cautiva ese interés del estudiante, el interés por querer conocer algo más de su tierra desde diferentes perspectivas, y que ese arraigo a su tierra también se puede elaborar desde otras perspectivas. Como licenciada en biología, a veces ellos conciben la biología algo muy ajeno a ellos. Yo considero que si hay alguien que sabe biología es un campesino. Si uno quiere saber de la dinámica de un ecosistema, hay que sentarse con el campesino a escucharlo. Y muy seguramente él le va a hablar de un sinnúmero de dinámicas biológicas. Entonces, digamos que mi propuesta siempre en el aula es dialoguemos de ese saber. Cuénteme cómo usted vive, cómo es la ecología de su territorio, cómo es la ecología de su trabajo, del trabajo de sus padres, cómo hacen esa ganadería, ¿sí? Entonces, obviamente aquí, digamos que uno de los principales problemas ecológicos es la ganadería extensiva porque genera deforestación, ¿no? Pero también hay una contraparte donde hay crecimiento agropecuario y dicen, pero es que hay otra forma más sostenible de tener ganado sin que el campesino pierda, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando uno empieza a poner eso sobre la balanza, que ese conocimiento que ellos tienen de la percepción de su tierra como campesinos es igual o más valioso que lo académico porque parte de su experiencia, entonces empieza a cobrar el interés del estudiante por saber más de lo que es su tierra. ¿Por qué? Porque se le dio más prelación a su saber como campesino que al saber que lleva el docente como educador desde la academia. Entonces eso a mí me ha facilitado poderme acercar más y mostrarles esa perspectiva de ese conocimiento de la biología desde el campo. Últimamente realicé un proyecto que casualmente pues fueron solo niñas con el programa Ondas que se llamó Mariposando. Estas zonas de Arauca pues han sido muy poco inventariadas a nivel biológico, precisamente por el conflicto armado de no poder entrar a mirar qué podíamos encontrar para empezar también a conservar. Y ha sido una estrategia en gran medida muy satisfactoria porque la gente empezó a interesarse por algo que no consideraba que pudiera ser importante dentro de su entorno. Y las mariposas, aparte que son llamativas, son importantes organismos indicadores de sostenibilidad ecológica y además también son polinizadoras, que son fundamentales para que la vida en el planeta se siga sosteniendo. Entonces, cuando la gente empezó a acercarse, a darse cuenta que cuando mataba una oruga, mata una futura mariposa, entonces dicen, ay, pues madre, ¿cómo así eso iba a ser una mariposa? Entonces, digamos que también aportamos un poquito en eso y también damos un granito de arena para que ese trabajo del campo no termina a veces en implicaciones más negativas y positivas y siga aportando mucho más desde la conservación, desde el territorio y desde ese conocimiento del campesino. Qué bueno, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Ahí seguía el compañero. Sí, ¿Palabra? Había un compañero que... bueno, no. Bueno, hola, ¿Hay alguien más o sigo? Elder y luego Franci, por favor. Bueno, un poquito breve. De pronto es también como para no repetir lo que ya han aportado los compañeros, es también un poquito la experiencia que he tenido allí con la institución donde llevo 5 años tratando de implementar una metodología de enseñanza para la ruralidad. Pero tenemos un problema bastante fuerte aquí y es en el sentido de que no sabemos, empezando por mí, que soy el rector, imagínense los docentes, no sabemos qué es una educación para la ruralidad, en qué consiste una educación para la ruralidad. Los docentes vienen formados desde una universidad para lo tradicional, para la universidad para la enseñanza tradicional. Se dice que son profesores de primaria, pero ellos no tienen la menor idea de cómo enseñar a un niño multigrado o multiárea desde la multiárea. He tenido que trabajar con los profesores, por decir algo, porque me llegan profesores que son de primaria con énfasis en lengua o en matemáticas, y entonces de otras áreas no saben absolutamente nada. No conocen, no tienen una globalidad del conocimiento como para que les permita a ellos tener una versatilidad con frente a los niños y responder a cualquier pregunta que los niños produzcan. Entonces, empezamos por un vacío desde la formación de los docentes. Los profesores
el otro tema es también el tema de lo que hablaba algún compañero, y es la falta de pertenencia con relación al campo. Es la falta de relación de pertenencia con relación al campo entre los padres de familia, lo que para nosotros ha significado una dificultad bastante grande, porque ellos, cuando hemos tratado de implementar actividades y proyectos relacionados con fortalecer el conocimiento del campo, entonces exponen pues que eso para qué, que eso en qué les va a servir, que eso ellos no le ven ningún sentido, que eso es cuento chino mío, que ese tipo de cosas. Entonces tenemos varios problemas en ese sentido. Pues la idea, como les decía, al momento de participar en este diplomado, es que podamos aclarar un poco esas ideas y llevar como un criterio más claro de qué es educación rural y cómo podemos implementarla en una escuela o en una institución rural. Inclusive eso implica estrategias, cómo se le llega a la comunidad, eso implica metodologías de trabajo. Una cosa que es increíble de las secretarías es cómo le imponen a uno a un colegio rural con unas escuelitas que tienen allá las condiciones que ya todos ustedes conocen, pero no se preocupan en nada por modificar, por ejemplo, papelería, por ejemplo, procesos académicos, no se preocupan por cambiar absolutamente nada. Tenemos que nosotros funcionar. Les digo ya a mis profesores, esta es una metodología que se le podría poner a Coca-Cola o a Ecopetrol, pero tenemos que adaptarnos a eso porque eso es lo que manda, ¿no? Entonces, hay un poco, ¿no?, de cosas que hablan claramente de que el gobierno no está pensando en educación rural. A duras penas piensa en educación urbana, pero que a la educación rural la tiene totalmente marginada, y por tanto está en nuestras manos construir una propuesta que sea coherente con las condiciones del campo. Gracias, Elder. Gracias. Ahora, la compañera que iba a hablar, se me olvidó su nombre. Hola. Gracias, Franci. Sí, bueno, de pronto tomando un poco lo que decía Elder, es verdad, yo creo que lo que está hecho hoy en día no se ajusta como a las necesidades que tenemos y que se presentan a diario. Pero sí de pronto podemos nosotros generar una parte de organización y de administración del recurso, en este caso de ese recurso humano y de esos talentos que tiene el campesino, y hablarle no tanto técnicamente como de pronto algunas entidades lo hacen, sino hablarles en su dialecto, en su idioma. No podemos llegar con tecnicismos a una población que en su mayoría sabe lo básico de leer y escribir, pero sí podemos llegar a empoderarlos a ellos como campesinos, y a nosotros que venimos de alguna manera de los campesinos, así no nos hayamos criado totalmente en el campo, pero de ahí venimos todos, y de ahí dependemos también todos, porque nomás esta pandemia, como lo han dicho varios compañeros, nos ha mostrado como todas las falencias y todas las necesidades que hemos tenido, y que de alguna manera se iban supliendo con el día a día, pero esto nos muestra que sin ellos no somos nada, sin el campesino definitivamente no somos nada. Fue digamos que en el sector económico fueron los únicos que no pararon y fueron los que nos permitieron podernos quedar en casa a los que lo pudimos hacer. Entonces yo creo que podemos empoderar al campesino de alguna manera, y desde mi perspectiva de la cultura y del arte, creo que desde ahí se pueden llegar a hacer grandes cosas, porque el mismo campo nos da cómo hacer una obra de arte, el mismo campo nos da cómo crear una artesanía, cómo mostrar esas habilidades que tiene el campesino a través de todo lo que de alguna manera creemos que es basura, pero que en realidad se puede transformar y hacer algo bien bonito para ir mostrando todas las habilidades que tenemos ahí escondidas. Gracias. Gracias, Franci. Creo que, bueno, cada uno de estos aportes los vamos escribiendo y van a ser elementos que ustedes van a tener. Creo que tienen unos escritos que hacer, unas propuestas que hacer seguramente como trabajo final, pero también para este diplomado y para quienes estamos aquí como participando de él, cada una de estas interesantes opiniones, experiencias es invaluable. Creo que
debemos retomar, más que repensar, retomar lo que nos enseñaban en la escuela vieja. Nos enseñaban mucho los principios desde la casa y los ratificaban en las escuelas. El principio de la honestidad, de la sinceridad, de la sencillez, de la responsabilidad, del dinamismo. Creo que hay que rescatar en cada niño y en cada niña ser líder, conocer para qué se proyecta, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, y con esto ayudarle a crecer, pero también a rescatar lo que dijo uno de los primeros compañeros que participó hoy: sentirse orgulloso, orgullosa de ser del campo, de ser campesino, de ser campesina. Creo que tenemos que rescatar mucho esto. Hay unas experiencias interesantes que se vienen trabajando. Seguramente los compañeros de Sumapaz o los diferentes procesos organizativos que hemos venido retomando y que la Universidad Pedagógica Nacional, donde estudié, pues nos recalcaban muchos profesores. ¿Por qué no pensarnos también en ir rescatando, en ir fortaleciendo lo que se conoce como la educación popular, irla implementando? Y ahí sí se necesita es mucha voluntad de profesoras y profesores. A nosotros nos dicen, el currículum es este, lo que tienen que llenar es este, los compromisos son estos. Pero es que nosotros y nosotras somos los que tenemos las aulas. Nosotros y nosotras somos los que tenemos el acceso para llegar a las familias, para llegar a las veredas, cómo nos integramos, también parte del ser. Y en ese sentido, rescatar como lo de la educación popular. Una educación popular que tiene que ser vista o enseñada para conocer la realidad y para transformarla. Ahí está el papel de las educadoras y educadores. Y ahí está el papel que les vamos a heredar y les vamos a enseñar a esas muchachas y muchachos que tienen que trabajar para el futuro. Pues creo que tendríamos que pensarnos en eso. Y teniendo en cuenta de que la educación popular es simultánea, es variada, tiene muchos tiempos, muchos espacios, muchos discursos. Esta educación no se restringe solamente a la escuela, ni a las clases, ni a las edades. Es una práctica social. Creo que los invito, hay muchos autores, podríamos compartir desde este diplomado varios textos, varias experiencias. En Colombia hay muy buenas, en Latinoamérica hay muy buenas, para que pensemos en lo que tenemos que trabajar, en lo que tenemos que producir. Creo que la educación que nosotros nos planteamos y debiéramos trabajarle tiene que conocer esa concepción de desarrollo. A mí no me gusta realmente esa palabra, porque nos ha metido que el desarrollo son las grandes empresas, los monocultivos, las multinacionales, los grandes puertos, mucha plata, muchos edificios. ¿Por qué no debatimos eso con el bienestar? Como lo que estaban diciendo algunas y algunos de ustedes, con la agroecología, con la vida digna del campo, con esas experiencias que nombraba ahora la compañera de Arauca frente al tema de las mariposas, como desde algo tan simple se va enseñando la importancia de proteger y defender los derechos de la madre tierra. Pero también es como nosotras y nosotros vamos pensando y vamos inculcando en esas niñas, en esos niños, en esos jóvenes, qué formas de producción queremos. Queremos esa forma de producción que acaba, ese agrotóxico, que acaba con la biodiversidad, ese monocultivo que acaba con la biodiversidad, que piensa en un modelo explotador, o por el contrario pensamos en la economía campesina, pensamos en la producción de alimentos variada, de manera agroecológica, pensamos cómo establecemos esa relación entre hombre y madre tierra, hombre, mujer y madre tierra. Pero sobre todo, creo que también una educación que hoy tiene que ir mucho más que antes, forjada a fortalecer el papel de la mujer campesina en la construcción de vida. Y esas propuestas que desde las mujeres se han venido adelantando. Si uno mira la historia, las mujeres fueron las que domesticaron animales,
las mujeres fueron las que guardaron las semillas, las mujeres fueron las que primero comenzaron a utilizar las plantas para sanar, las científicas, y son dadoras de vida. Entonces, ¿cómo se resignifica el papel de la mujer? ¿Cómo se resignifica en todo el elemento formativo de nosotros y de nosotras, y de los jóvenes y de las jóvenes que futuramente van a estar en el desarrollo de lo que llamamos el progreso del país? Y en este caso, el permanecer en el campo y el sentirse orgulloso de estar en el campo. Creo que esos elementos hay que irlos marcando para que vayamos fortaleciendo una propuesta pedagógica, una propuesta metodológica, una propuesta curricular para la educación en el campo. Son como ideas que se tienen que trabajar. Lo otro también es que hay que ir entendiendo siempre en la práctica es que el saber y la experiencia nos lo ha enseñado a cada uno y a cada uno. El saber se construye colectivamente. Si bien es cierto, hay mujeres y hombres muy preparados, muy estudiosos y que dan muchas luces, pero no son los iluminados de las iluminadas, no se las saben todas. Ese campesino que allá está calladito, el que menos habla, tiene un conocimiento, tiene una práctica y seguramente tiene mucho para enseñar. Entonces creo que hay que ir sabiendo, ir colocando en práctica que ese saber lo construimos entre todos y todas. Que tenemos que pensarnos siempre en generar procesos organizativos, procesos de construir lo que nosotros llamamos como planes de vida. Y un plan de vida que va de acorde al territorio, de acorde a la cultura, de acorde a la identidad y de acorde a la propuesta de país. Creo que son elementos fuertes que uno diría, propondríamos desde este espacio de clase para este diplomado. Me gustaría ya en estos 6-7 minutos que nos quedan escuchar si reaccionamos frente como a esto que planteo. Bueno, Germán, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela. Yo también trabajo en Arauca, específicamente en el municipio de Arauquita. Y pues cuando usted nombró planes de vida, pues no pude dejar de participar porque efectivamente aquí la organización campesina ha sido muy fuerte. Tenemos alrededor de 2 asociaciones muy fuertes y definitivamente se han construido a partir de planes estratégicos de vida, ¿sí? Desde más o menos a finales de la década de los 90, el campesino araucano pues ha desarrollado por medio de sus cooperativas y por medio de sus diversas organizaciones los planes de vida, y allí está incluido como el modelo educativo rural, ¿sí? ¿Y cuáles serían esos lineamientos del modelo educativo rural? Tenemos 2 experiencias muy significativas. Una pues es la ESPA, ¿sí? Y la otra fue el bachillerato agrario. 2 experiencias claves que nos permitieron reconocer que habían elementos del territorio, ¿cierto? Pero también de las condiciones sociales y estructurales de los sujetos que sean parte de ese territorio, ¿cierto? Que tenían que ser parte del modelo educativo, de la propuesta pedagógica. Lamentablemente el sistema educativo llega a arrasar con todo y en ese sentido pues las propuestas se quedaron en el tiempo. Pues ahorita estamos retomando la lectura histórica de esas propuestas, cómo van avanzando y en qué punto quedaron para poder decirle al maestro cuál sería pues el camino a seguir. Pero nos encontramos con varios elementos. Uno es que pues el maestro tiene que tener espacios de reunión y construcción, porque nosotros tenemos que reivindicarnos como sujetos productores de conocimiento, ¿sí? Nosotros para poder exigir que hayan instituciones de educación superior que nos puedan seguir formando, pues tenemos que reivindicarnos como sujetos que construimos conocimiento, y nuestra área pues es la pedagogía indistintamente en donde estemos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, claro, el maestro ha dejado de tener la oportunidad de reunirse, ha dejado de tener la posibilidad de construir de manera colectiva, y eso que, bueno, en esa época no habían vías, como ahorita que ya hay más vías, y el maestro se reunía, pero en este momento pues digamos que el modelo ha operado de una manera tan fuerte y que nos ha dividido tanto que ha sido un poco difícil, ¿sí? Las pruebas, o sea, hay unos elementos que se salen de lo que podía ser maestro.
¿sí? Pero, sin embargo, el conocimiento de la historia nos permite situarnos, nos permite actuar. Bueno, los planes de vida son una cosa clave, son una cosa muy, muy importante que nos van a dar luces para poder desarrollar cuáles serían los criterios de la educación rural. He pensado que una de las características de la educación, además de que sea abierta, fuera del, porque tenemos laboratorios vivos aún, contemplar los diversos actores, por ejemplo, los niños beneficiarios. Nosotros tenemos contexto binacional, hay niños que estudian en nuestros colegios rurales que son de Venezuela, o hay niños campesinos venezolanos que estudian en los colegios colombianos. Entonces, el nacional es importante, el conocimiento del territorio, pero también de cuestiones territoriales que hacen que se diferencie el contexto de los y también la formación del... escuché a un compañero que hablaba frente al PEAMA. Aquí el PEAMA intentó articular el plan de vida, ¿cierto? Esto es un plan de movilidad académica que tiene la Universidad Nacional, que consiste en que los estudiantes estudian un año aquí en Arauca y luego se movilizan a otros lugares para continuar su carrera, pero las investigaciones han dado que los estudiantes no permanecen en el PEAMA porque efectivamente no tienen cómo sostenerse por fuera del departamento, ¿sí? Entonces el PEAMA no, pues está en el marco de los planes de vida, pero no de una manera tan articulada ni tan eficaz, por lo que les he venido comentando. Y pues dejo hasta ahí porque me dicen que el audio está sonando como feo. Un poquito en momentos, Ángela, gracias. Bueno, una última intervención y vamos cerrando, por favor. Me gustaría decir una cosita con respecto a todo lo que he escuchado, ¿sí? Por favor. Con respecto a la estandarización de la educación, pues es que lastimosamente en Colombia estamos matriculados prácticamente en algunos sistemas educativos prácticamente ya establecidos. De hecho, ahorita yo creo que gran parte del muro que toca derribar es los estándares de calidad. ¿Sí? Los estándares de calidad que prácticamente hace que un colegio funcione como si fuera un productor de camisetas o algo así, hace precisamente que nos olvidemos de toda esa parte de formación personal, de formación en valores, que obviamente ahorita es tan requerido, y pues prácticamente limita lo que puede hacer un docente. Prácticamente si un docente quiere hacer ese tipo de educación, estaría como al margen de la ley, porque también está tan revisado, está tan monitoreado, digámoslo así, porque está en sus premiaciones, porque está en todo lado, y la premiación, porque esto es un tema de calidad. Es un tema de calidad que lastimosamente pues nosotros estamos ahí como inmersos. Lo hablo desde lo que vivimos acá en Bogotá en general, y pues digamos que obviamente uno pues, trata de puertas para adentro, mando yo, decía por allá, uno trata de hacerlo, pero obviamente hay su acondicionamiento, digámoslo así, para poder expresar este tipo de ideas. Bueno, compañeras, compañeros, creo que el reto es grande. Tenemos que mantener, dinamizar y hacer que se sostengan en los tiempos el campesino colombiano, el campesinado colombiano. Porque somos eso, somos la fuente de la vida. Pero también tenemos que jugar desde cada uno de nuestros espacios, desde cada uno de nuestros saberes, desde cada uno de nuestros quehaceres, ir
manteniendo y fortaleciendo la resistencia, el respeto por la madre tierra, pelear por nuestros derechos, pelear por los derechos de la madre tierra y pensarnos que la vida es nuestra y es nuestra la tierra, como dice la canción de Ana y Jaime. Y pensarnos que si vamos juntando granitos como estos, no solamente miremos este diplomado como una cosa, con todo respeto, académica, sino que miremoslo para que nos den semillas, para que lo que intercambiemos y lo que más nos guste, lo pongamos en práctica, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida colectiva. Creo que tenemos mucho por compartir, tenemos mucho por hacer. Solo me resta darles las inmensas gracias por permitirme compartir con ustedes. He aprendido bastante, mucho, tenía mucho miedo al iniciar. Ahora estoy más tranquilo, quisiera seguir, pero nos vamos a seguir viendo en el camino. Nos gustaría que mandaran a mí personalmente una evaluación de cómo les pareció, qué hay que mejorar, porque para eso estamos. Feliz tarde y muchas gracias a la Madre Tierra, muchas gracias a las energías de los universos y a ustedes. Muchas gracias. Germán, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Profe Germán, ¿me puedes regalar tu número? Es que quiero hacerte una consulta, por favor. Mi número es 321-653-8021. Y me encuentran por las famosas redes sociales como Campesino Colombiano. Gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias, una buena noche para todos. Muchas gracias, profe. Gracias. La charla y el compartir los saberes de los compañeros. Y la verdad, yo sí quería... Muchas gracias, profe, y a todos, todas, un merecido descanso, que pasen una buena noche. Muchas gracias por toda la información. ¿Te puedo repetir? 321-653-8021. 320-653-8021. Perfecto. Gracias. Ya te consulto. Ah, bueno.